Desgarrador de mi alma, sana Señor, redentor de mí, ayer o bendeciré, Creador de los cielos, la tierra y el mar.
Quiero ir al mensaje, quiero que tú abras tu Biblia si la traíste, amén. En toda la semana a veces pues como que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Oí a alguien decir que Dios está en cualquier momento a abrir una cuenta de Facebook. Sí. Usted se sonríe, ¿verdad? En cualquier momento, no se sorprenda si se le aparece a alguien que le pide amistad del cielo en una cuenta de Facebook o de Twitter o de cualquier otra cuenta, amén, porque realmente muchos lamentablemente se han olvidado de Dios. Y yo no sé si tú consideras a Dios como tu amigo. Yo no sé si tú consideras a Dios como el único que puede darte la victoria en este momento que tanto tú necesitas tomar la victoria. Dios nos ha llamado a nosotros desde el principio, desde Adán y Eva. Nosotros fuimos llamados a ser ganadores, no perdedores. No sé si tú estás conmigo. Quiero que vayas a tu Biblia entonces y me prestes unos minutos. Quiero hablarte de la batalla que no termina. ¿Hay alguien que ya concluyó su batalla? ¿Hay alguien que ya está resuelto? Hay alguien que me puede decir: pastor, le doy gracias a Dios porque me he pasado todo el año 2014 y he entrado a un 2015 en bendición y ahora tengo la victoria, ahora tengo el triunfo, ahora sí de verdad estoy completo y ya Dios está conmigo y ya no hay más nada que hacer? Dios lo ha hecho todo, me ha dado la victoria. ¿Alguien lo puede decir? Yo sí puedo decir: Dios me ha dado la victoria, pero te voy a decir más. Entramos a un 2015 para seguir en la batalla. El que te predicó una cosa distinta a esa, yo no sé qué vas a resolver con eso. Pero la palabra de Dios, lo que Dios me enseña, es que todos los días tenemos algo que vencer y algo que enfrentar. Y yo quiero que tú vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. Es algo que usted y yo conocemos. Y quiero hablarles un poco acerca de los gigantes que tenemos por vencer. Hay pendientes, hay cuentas pendientes todavía. Hay gigantes que han quedado pendientes. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 38 al 45. Cuando todo lo tengan me lo hacen saber, como es por costumbre. Dice a la letra: Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su casco, su cayado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con una honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Padre, gracias por tu palabra. Ella es bendita, no podemos bendecirla, pero te pedimos que ella en esta mañana, Dios mío, bendiga cada una de nuestras vidas, que salgamos siendo diferentes y conociendo, Dios, un poco más en intimidad el plan y el propósito que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra no nos sirva solamente para ahora, no nos sirva para esta semana, sino que quede, Dios, para todo este año y todo lo que nos resta por vivir, porque sea una verdad clavada en nuestros corazones que nos haga reflexionar y entender que tenemos todavía batallas por vencer. En tu nombre, gracias. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero voy a decirte esta gran verdad. La vida cristiana es una vida de batalla, es una vida de constante batalla. Para todo el que piensa que haber ganado, para todo el que piensa que pudo haber triunfado en un momento de su vida, en un momento en que tuvo que enfrentar una situación y pasó por una vicisitud, la cual en su momento no esperaba, déjame decirte esto, todavía hay más. ¿Cuántos pueden decir, ya no hay más problemas? Creo que no. Todos entendemos que todos los días trae algún que otro problema. De manera que me asombra ver muchos hombres que hoy, al predicar, como que le hacen entender a los feligreses, a los que dijeron voy a aceptar a Cristo, y entonces le traen un mensaje diferente a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos está mostrando. La palabra de Dios enseña que David tuvo que enfrentar a un gran gigante. Cuando pensamos que las batallas han concluido, cuando nosotros pensamos que ya todo se ha solucionado, entonces entendemos que la palabra de Dios lo que dice es cierto. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos, ¿cuánto aceptaron un día al Señor? Si usted está aquí es por eso. Y si hay alguien que no lo ha aceptado, escucha esto, en esta mañana, por favor, escucha bien esto. Cuando aceptamos a Cristo es cuando realmente comienzan los problemas. Y una de las razones es que te le escapaste al enemigo. La razón poderosa por la cual ahora tú vas a enfrentar cada día, cada segundo, cada minuto, a cada momento en tu vida tú vas a enfrentar un gigante. Comienzan los problemas, comienzan las luchas. Y ahora es cuando tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Porque déjame decirte la otra gran verdad. El enemigo no descansa. Escuché hace muchos años esta frase. El diablo no coge vacaciones. Él no toma vacaciones. Siempre está tratando de ver de qué manera a cada uno de los hijos de Dios Él hace caer. Él trata de vencer. Pero si nuestro enemigo no toma ni tan siquiera un minuto de descanso, tampoco Dios toma descanso. He escuchado la frase y en estos días yo estaba un poco que poniéndole asunto a esto. Le puse toda la atención porque más de una ocasión he escuchado Dios hará.
Y yo dije, no, yo no creo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios está haciendo. Porque Dios no descansa. Dios siempre está obrando. Y me llamó mucho la atención de la canción de Dani Berrio. Cuando usted, no sé si usted la ha escuchado, Dios siempre está trabajando. Alaba, alaba. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene, Dios no descansa. Dios siempre está trabajando. Yo me imagino que este fue el pensar. Yo me imagino que esta fue la idea que tuvo Dani Berrio cuando hizo esta canción. Yo creo que el Espíritu de Dios estaba influyendo, como también influyó en este poderoso rey David. En el capítulo 16, si usted va al capítulo 16, en el versículo 13, estamos mirando los primeros pasos de un joven al que Dios ha determinado tomar como rey, ungirlo para tal encomienda. Este David está en un lugar que quizás nadie esperaba que estuviera, porque todo el mundo, cuando se iba a seleccionar un rey, debía de entender, debía de saber que tenía que tener cualidades específicas. Y una de ellas era una estatura prominente, alguien que sobresaliera por encima de todos los demás, por decir alguna. Sin embargo, David estaba en el anonimato. Era el que menos se veía, el que menos se sentía, era el que menos tenía que ver en la familia, era el que estaba lejos, era el que estaba olvidado. Pero Dios nunca olvida a cada uno de sus hijos. Cuando quizás tú estás en tu casa o en tu trabajo o en tu escuela, donde quiera que tú estás, cuando tú vienes a luchar con esa prueba que tienes delante, cuando ahora se te enfrenta a un enemigo y tú piensas que tú no eres el más indicado, y cuando tú piensas que tienes que buscar un pastor, un evangelista, un profeta, quien sea, para que pueda orar, para que pueda interceder por ti, déjame decirte que Dios te ha dado toda herramienta, te ha dado toda armadura para que tú mismo vayas a la presencia de Dios y pueda decirle: Señor, ayúdame a pelear contra este. Y te voy a decir algo, es un secreto. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Señor, haz las cosas tú. Señor, hazlo tú. Señor, hazlo tú, pero yo tengo que hacer lo que Dios ha dispuesto que yo haga. Y cuando David fue llamado y fue ungido, hubo algo que se dijo. Versículo 13, la parte B. Quiero que vaya conmigo. Dice la palabra en el versículo 13, la parte B: a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Algo tremendo. A partir de ese día pareciera como que el Espíritu de Dios no estaba con David. ¿Te llama la atención eso? A mí me la llamó poderosamente, porque dice que fue a partir de ese día cuando Samuel viene y unge a David. Dice: a partir de ese día el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y lo que entendemos por esto es que la presencia del Espíritu de Dios, la unción de Dios, vino de una forma sobrenatural para vivir para siempre en David. Era permanentemente, no iba a ser algo intermitente. Déjame decirte que cuando Dios te llamó, Dios te llamó para habitar en tu vida. Tú eres la habitación de Dios. En tu corazón habita toda la deidad. La presencia de Dios está en tu vida y la gente se da cuenta en tu trabajo, en tu vecindario, en tu escuela, donde quiera que tú
tú das, la gente siempre se va a dar cuenta de que tú marcas la diferencia. Cuando la gente no sabe distinguir, revísate que hay algo que está mal en nuestra vida. Yo no estoy diciendo en tu vida, yo estoy diciendo hasta en mi vida. Cuando hay alguien que no sabe definir quién es, quién soy, quién eres, hay algo que está obrando mal. Hay algo que está sucediendo y que no está acorde a lo que Dios quiere que nosotros seamos. David está comisionado. Dios lo ha llamado. Dios le va a entregar. Ya de hecho se lo tiene marcado. El reino de Dios. El reino de Israel. Toda la nación está, escucha esto, en responsabilidad. Está en las manos de un hombre que para la gente no era nada. Yo no sé si tú pensaste que cuando comenzaste el trabajo, Dios te estaba dando algo muy grande. Y de hecho empezaste a decir, no lo puedo perder. Y lo has estado cuidando hasta hoy. No sé si también te sucedió que cuando dijiste me voy a casar, voy a construir una familia, pues entonces Dios te estaba dando un rol importante para que tú tuvieras que jugar este rol. Dios tiene planes y propósitos contigo. Si pensaste que era nada más con el pastor, escucha esto. Si pensaste que tú al venir a esta iglesia y estar sentado en una banca, todo estaba sobre el pastor, te voy a decir una gran verdad. La iglesia es de Jesucristo, no es del pastor. Dios escogió un hombre, lo ungió, lo llamó al ministerio, le ha dado la capacidad para que tú puedas recibir lo que Dios quiere para ti. Pero tú tienes parte en este terreno. Tú tienes parte en esta encomienda. Tú tienes parte en esta iglesia. Tú tienes parte en el negocio que es de Dios y que no solamente es del pastor y de los líderes de la iglesia. David estaba unido. De manera que siendo un muchacho, como digo yo, bien fresco, porque era atrevido. Usted no se puede imaginar. Una de las cosas que me pasaban cuando niño era esta. Yo vivía en un reparto muy malo. El auto de un momento a otro se convirtió en un oeste. Y vivíamos en lo último que colinda el auto con la Virgen Aparecida. El que ha vivido en Cuba sabrá lo que estoy diciendo. ¿Cuántos cubanos hay aquí? Amén. Se le llama así la Virgen Aparecida. San Miguel del Padrón. Ese es un lugar que reúne a todos los que son babalaos, santeros, brujeros, hechiceros. De manera que yo fui creciendo y veía la discordia y los problemas, de manera que yo también me tuve que relacionar. Y yo era un niño que había nacido en la iglesia, pero entonces mi papá me tuvo a los 58 años. Y no era que él no tuviera el tiempo, no era que él no tuviera la responsabilidad o que fuera un irresponsable, no era que no había la manera de cómo ajustarse. Es que mi papá trabajaba casi todo el día y llegaba a las 6 y tanto, 7 de la noche. De manera que la que estaba a mi cargo, quien era responsable de mí era mi madre. Y era una mujer enferma, siempre estaba padeciendo de asma. Entonces, imagínese un niño que no tiene familia, solamente padre y madre, no conoció un tío, no conoció un primo, no conoció a nadie. Pues entonces usted sabe, yo lo que quiero es la familia que hice fue la iglesia, pero la iglesia tenía un horario. O sea, yo pasaba más tiempo en la calle que en la iglesia. A los 8 años comencé a entrenar judo.
¿Por qué razón? Porque yo decía que hay que defenderse. O sea, que lo que yo ahora estaba tratando de hacerle entender a mis hijos era todo lo inverso a lo que yo hacía muchos años había practicado. Porque cuando yo practiqué el judo y cuando yo practiqué el karate, era porque ya no podía más y estaba sufriendo. Yo salía para la iglesia y cada vez que salía, todos los que estaban alrededor de mi casa, cuando salíamos por la acera, nos echaban bebida, nos echaban cerveza, nos echaban ron, nos tiraban, a veces nos escupían y entonces se ponían como en forma de una guitarra, porque mi padre cargaba una guitarrita o un tres, como le decía, y entonces íbamos para la iglesia y ellos empezaban: a la iglesia hay que llegar puntual, y era una constante burla. Más tarde conocí que quien se avergüenza del evangelio se está avergonzando de Dios mismo. Y yo por mucho tiempo estuve diciéndole: Señor, perdóname. Pero era el dolor de por qué razón tenían que estarse burlando de mí. Me crié en ese ambiente y después, más tarde, soy yo mismo el que tiene que abrir una casa culto en la Virgen Aparecida. Hoy es una iglesia. Recuerdo el día, mi esposa está por ahí, cuando aquello empezábamos el noviazgo. Y me acuerdo el día que mi esposa me dijo: la cosa está en candela. ¿Qué pasó? Se metieron allá unos líderes que estábamos pues enseñando, el pastor, los líderes más maduros de la iglesia, pues estábamos enseñando a un grupo de líderes, eran 10, ¿no? Sí, 10. Y estos dos jóvenes fueron para allá, porque una hermana de la casa culto, ella quería romper todas las hechicerías y todos los muñecos y todas las cosas que tenían. Y cuando llegaron, ya lo que había era un problema. Ellos habían dicho: todo esto es basura, y pasando un vecino se ofendió porque era babalao, y por poquitico el machete comienza a andar. Pero le doy gracias a Dios que ya me respetaban. Ya había alguien a quien ellos habían visto que marcaba la diferencia. Y Dios me dio gracia, Dios me capacitó y pude, con la ayuda de Dios, pues mantener la cosa en calma. David tiene que enfrentar el problema. Es un muchacho, como digo yo, intrépido, es fresco. Y él dice: pues si nadie aquí enfrenta a este gigante, pues lo voy a hacer yo. Él había ido con una encomienda del Padre, ahora todo lo tuerce, porque él quiere meterse en la batalla. ¿Cuántos se quieren meter en la batalla? Aquí hay dos únicas cosas: o te metes y ganas, o huyes y eres destruido, pierdes por completo. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para ganar o para perder? Ahora escuche lo que David hace. Después que es criticado por sus propios hermanos, después que le injurian y le dicen tantas cosas, quizás él sintiéndose herido, él no le importó. Él se enfrenta a donde está el rey, le dice lo que va a hacer, es lo que él siente. Eran justamente 40 días y 40 noches que está saliendo este hombre, escucha esto, ofendiendo al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tú has sentido que el enemigo llega y te hace así, casi que en la cara? ¿Nunca lo has sentido? Cuando estás de rodillas pidiéndole a Dios y diciendo: Señor, mira esta situación, porque ya no tiene fuerza, y el enemigo ahí, mira. Cuando parece que vas a perder el trabajo, cuando parece que la familia se te va a pique, y tú dices: ¿cómo voy a resolver el problema? Y este gigante, dice la palabra de Dios, que salía día tras día a ofender. Y justamente fue él mismo el que dijo:
Solamente que me den uno. Uno solo. Si es capaz de enfrentarme y vencerme, han ganado la pelea. Yo te pregunto, iglesia, ¿quién va? ¿Quién escucha? ¿Quién se atreve a enfrentar la pelea que tenemos acá? Como hay bancas vacías, todavía hay que ganar pelea. Todavía hay que enfrentar, porque hay gente que se está perdiendo. Y si cada uno de nosotros hacemos lo que Dios quiere, hay que ir pensando en que no el año que viene, este mismo año, tendrían que comprar otro local porque aquí no caben. Eso se lo digo a la iglesia. El pastor pare pastores, las ovejas paren ovejas. Cuando yo pregunto quiénes quieren ser el día de mañana, hombres y mujeres de Dios, quiénes quieren salir a ministerio, quiénes quieren ir a una misión, quiénes quieren ser pastores y pastoras, las manos usted las ve cómo se levantan, casi toda la iglesia. Y yo siempre le digo, ¿y dónde está el alma que tú has salvado? ¿Dónde está la vida que tú tan siquiera has invitado a la iglesia? No se hizo esperar. David dijo, voy a trazar la estrategia. Voy a tomar ahora lo que yo siempre he practicado. Esto que el rey me ha puesto, yo no puedo con ello. Esta espada, este traje, este casco, para mí es muy pesado, porque la iglesia no puede hacer otra cosa que no haya practicado. Si la iglesia sabe orar, tiene que emplear la oración. Si la iglesia sabe ayunar, tiene que emplear el ayuno. Si la iglesia sabe alabar y adorar, tiene que alabar y adorar a Dios. No puede hacer absolutamente nada que nunca haya aprendido. Y te digo más, cuando se recibe la unción de Dios, cuando Dios te llama y Dios te capacita, tienes que hacer justamente lo que Dios quiere que tú hagas. No te puedes salir. David lo que tenía en la mano era una onda y era lo que bien sabía usar. ¿Qué tú tienes en la mano? Pastor, porque yo quiero ser cantante. Si no sabes cantar, no puedes cantar. No puedes hacer lo que nunca practicaste. Mientras tanto quieres hacer algo que nunca hiciste, pídele al Señor que te capacite, pídele al Señor que obre en tu vida y Dios te sabrá dar lo que tú le estás pidiendo. ¿Quieres hacer algo en la obra? ¿Quieres hacer algo para ganar, para salir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria? David dijo, voy a hacer esto. Voy a tomar la onda. Voy a poner 5 piedras y me voy a enfrentar al gigante. La pregunta en esta mañana, escucha esto. ¿Para qué 5 piedras? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo de tomar 5 piedras si sé que suficientemente me alcanza una? Con una sola que yo lance, voy a dar. Con una sola que yo lance, voy a derribar. Con una sola que yo lance, el gigante caerá. Y te voy a decir esto, el gigante no venció, David no venció al gigante con la piedra que tiró. David mató al gigante con su propia espada. La piedra lo que hizo fue derribarlo. Y después dice la Biblia, si usted quiere, siga leyendo. Él sacó la espada del gigante. Mire, los que vienen contra usted
siempre van a terminar ellos mismos enredados. Todo lo que se ha levantado en contra de ti, en contra de tu trabajo, de tu familia, de tus hijos, en contra de la propia iglesia, van a caer en su misma trampa. Todo lo que se han levantado, todo lo que han estado hablando, todo lo que han estado injuriando, todo lo que han estado acusando, todo lo que han estado haciendo guerra contra la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo y cada uno de los hijos de Dios tendrán su propia recompensa. Dios te conoce y me conoce. Y te voy a decir esto: Dios honra a los que le honran. Dios conoce los que son suyos. Ahora David lo enfrenta. Tiene solamente 5 piedras. Va a enviar una. La pregunta sigue en pie. ¿Y las otras 4 para qué? El gigante estaba acá. Davidcito. Davidcito. Estaba acá con su pequeña onda. Así lo cantamos por muchos años. Yo no sé si aquí se sabe la canción, ¿verdad? Era un pequeño llamado David con una pequeña onda. Hasta el día que descubrimos que esas 4 piedras que habían quedado era para los otros 4 gigantes que ya David había visto que estaba detrás de Goliat. ¿Tú lo crees? La unción de Dios te hace ver lo que nadie ve. La fe, escuche esto. Cuando tú recibes la unción de Dios, viene sobre tu vida una capacidad de fe. Y la fe ve lo invisible. La fe cree lo increíble y la fe recibe lo imposible. Y lo que era difícil para la gente que estaba con miedo, con angustia, pensando de que iban a ser decapitados, que habían pensado que iban a ser destruidos, la fe de David venció todos esos obstáculos. Aún la de los propios hermanos que habían sido entrenados en la guerra. El poder de Dios. En segundo libro de Samuel, capítulo 21. Versículo 15 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice la letra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Tú pensaste que había sido una sola batalla? ¿Tú pensaste que recibiste al Señor, que viniste a la iglesia? Ese día recibiste Dios. Yo no sé si te ha pasado. ¿Te pasó? Ese día poderoso, ese culto glorioso. ¡Wow! Usted salió. ¡Qué bendición! Llegó a su casa que la gente lo miraba así. ¿Y a este qué le pasa? Yo recuerdo a un hombre, Leovilito Cuellar. Él decía esto: el primero que se enteró en mi casa que yo era cristiano fue el perro. ¿Y usted sabe por qué? Porque era un hombre que toda una vida se la pasó bajo la influencia del alcohol. Era alcohólico. Y cuando llegaba a su casa, el primero que venía a saludarle muy alegremente, meneando la colita, era el perro. ¿Usted sabe por qué los perros sufren tanto y aguantan tanto? Porque no saben hablar. Si supieran hablar, dijeran: está bueno ya de sufrir tanto y aguantar tanta patada. Me voy y me busco otra casa. Y dice que este hombre le hizo al perro ¡guayaba! Y le dio una patada. Allá salió el perro dando vueltas y gritando. Pero el día que él se convirtió, ese día, por más que intentó, no podía, porque el gozo del Señor era su fortaleza. Ese día que recibió el Señor, ese día que él se convirtió, la unción de Dios cayó sobre él.
Y el perrito fue el primero que dijo, un cambio glorioso ha tenido que haber en su vida. La palabra de Dios dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra. Justamente tú estás en cualquier momento a enfrentar una batalla quizás mucho más grande que la al principio. Yo no estoy quitando tu fe. Yo tampoco te estoy deseando que tú pases por esto. Porque lo mejor que nos pueda pasar es que ahora, mire hermano, podamos vivir así en la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Wow. Tú tienes planes y propósitos, tú tienes metas. ¿Qué te propusiste en este 2015? ¿Te propusiste algo? Dime si te propusiste algo. Porque si te propusiste algo, te fuiste del plan y el propósito de Dios. Lo primero que el cristiano se tiene que proponer es, Señor, ven pronto. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y que todo sea por añadidura. Pero es que nosotros queremos ver a nuestros hijos crecer. Eso me pasa a mí. Y no nos conformamos con eso. Queremos ver a los nietos que vienen después. ¿Y qué tal, Eduardo? Si pudiéramos ver a los bisnietos. ¿Y tú sabes lo que está diciendo eso? ¡Que no nos queremos morir! ¡No queremos todavía que Cristo venga! Espérate, Señor, aguanta un momento. Espérate un segundo tan siquiera. Yo quiero vivir un poco más. Está muy fuerte. Está duro. Pero es la realidad que tenemos que comenzar a vivir. La venida de Cristo está a las puertas. Y todavía está saliendo el gigante. Todos los días sale uno distinto. Todos los días se enfrenta uno con uno. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice, escucha esto, volvieron los filisteos en guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Siempre hay que enfrentarlo, escucha. David estaba cansado. Quédate ahí. Tú sabes cómo a veces está el pastor. Tú sabes a veces cómo está el líder. Como tú menos esperas. Como tú menos imaginas. Porque los pastores y los líderes sufren. Los pastores y los líderes decaen su fuerza. El semblante a veces, cuando tú lo miras, que dice, ¿qué pasa? Es que hay un sufrimiento, es que hay una agonía, es que está pasando por una terrible situación. Es porque parece que ya no hay fuerza. Y es cuando entonces, como sabemos, decimos, Señor, ten misericordia. Nos agarramos porque sabemos que Dios da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna se la multiplica. Mientras la iglesia a veces se pasa hablando y diciendo, mira para eso. Mira el pastor, tenía que estar, tenía que decir, tenía que hacer. David no solamente enfrentó a estos filisteos, la palabra de Dios dice que todos los hombres de guerra que estaban con él los enfrentaron. Y llegó el momento que cuando no pudo más, que cuando estuvo cansado, fue otro hombre. Los hombres valientes de David, los que le dieron muerte a este segundo gigante. David estaba consciente que no solamente se estaba enfrentando con Goliat, él había tomado 5 piedras porque sabía que habían 4 más. Si usted quiere, siga la lista, ahí está. Solamente te llevé a este pasaje. Porque hay muchos gigantes que enfrentar todavía. Cristo vino por la descendencia de David. ¿Cuántos lo creen? Hace poco la iglesia festejaba 1 año más de su nacimiento. ¿Cuántos lo celebraron?
¿Cuántos celebraron las Navidades? Qué lindo, qué hermoso. Cristo vino y como cual David enfrentó el gigante de tu vida. Y si hoy nosotros gozamos de una salvación, si hoy nosotros estamos gozando de una victoria, fue porque Cristo la tomó por nosotros. Dios mismo dice, Efesios constituyó a unos. ¿A quién constituyó Dios? A apóstoles. Y estamos hablando de apóstoles, no de impóstoles. Yo creo en el ministerio apostólico, no en los impostores que se han levantado. Yo creo en los apóstoles que hablan la Biblia. Yo no creo en aquellos que se han levantado a sentarse a pedir y a decir y a hablar. Hace poco estuve en un lugar y había una profeta de esos mismos ministerios que Dios había levantado, que dice su palabra, y ellos se han tomado el aquello ahora de hacer lo que ellos entienden y endulzar el oído del pueblo. Le llegué a decir a mi esposa, y fue un tono de burla, y le decía después de todo al Señor, Señor, ten misericordia y perdóname si estoy mal, pero aquí hay algo que está confuso. ¿Por qué esta mujer, sin leer Biblia, sin hablar nada de Dios, comienza a dar profecía? Y le dice a uno, te van a dar un yate, Dios, y al otro te voy a dar una avioneta, y al otro, yo le dije a mi esposa, cuidado que de ahí probablemente de aquí nos salgamos nosotros con algo. Porque hoy del profeta no es el profeta antiguo que llegaba y le decía, a cualquiera de los reyes estás en pecado, a cualquiera de las naciones tienen que arrepentirse. Hoy los profetas son de los que dan avionetas y yates y carros lujosos. Hoy no estamos en los tiempos de los apóstoles, cuando tenían que trabajar aún con sus propias manos para poder subsistir, como el apóstol Pablo, de los que sabían vivir en cualquiera de las circunstancias, con fe, con seguridad y sobre todas las cosas, alegres. Un boniato me estoy comiendo, pero qué felicidad yo tengo. Qué gozo tengo en mi corazón. Qué alegría. Puedo alabar y glorificar a Dios con libertad, porque nada ni nadie me va a hacer caer de la gracia. ¿Y cuántos desgraciadamente han caído de la gracia por predicar otro mensaje que no es el mensaje de Dios? Yo no sé cuáles son tus gigantes. Quiero terminar solamente con esto. Yo no sé si tú has entendido la palabra. Tú puedes tener muchos gigantes que se han levantado y tú estás diciendo ahora, yo no puedo contra ellos. Quizás has estado constantemente pidiendo oración a la iglesia, al pastor, a la pastora, a los líderes, diciendo, yo no puedo más. Déjame decirte que Dios te da fuerza. Dios te capacita. Cuando no tengas más fuerza, Él te renueva la fuerza. Si un día hiciste así, caíste, no, escucha por favor, no pienses que todos te tienen un poco. Aun cuando la gente te vuelva las espaldas, la palabra de Dios dice que aunque tu padre mismo y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Es que pastor, yo me caí. Si tú te caíste, Dios te levanta, porque Dios sostiene tu mano. Ninguno de los que cayeren quedará postrado, dice el salmista, porque Jehová es Jehová quien sostiene tu mano. Si tú te caíste, tú te levantas, y si 7 veces caíste, 7 y más te levantas. Porque ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. La Biblia habla de que Dios te tiene en sus manos. Él tuvo que pagar un precio muy caro. Él tuvo que derramar su sangre para que ninguno de nosotros podamos inculparte y condenarte para siempre. Iglesia, ten seguridad de lo que tú un día escuchaste de Dios. Que nadie pueda confundirte, que nadie pueda ponerte a prueba, que nadie te lleve a decir o a tomar una decisión que te cueste la vida. Que tú puedas tener la seguridad de que Dios está en tu vida y te está trabajando contigo. Que está pasando el tiempo. Sí, está pasando el tiempo, pero lo que Dios dijo, Dios lo hace. Que no hay nada que escucha, que no hay nada, absolutamente nada, que Dios te haya prometido un día, que Dios no lo haya cumplido o lo va a cumplir. Pastor, un día Dios me dijo, hace 5 años me dijo, Dios está trabajando. Él no lo va a hacer. No, Él lo está haciendo.